Hola, qué gusto estar aquí de nuevo. Hoy, nos vamos a meter en un tema de mucha profundidad y la verdad, de mucho cariño para tantos católicos, Así es. especialmente para quienes buscan vivir su fe, pues con intensidad en el día a día, ¿no? Como nuestra audiencia, de santidad en medio del mundo. Vamos a hablar del lugar de la Virgen María en nuestra fe. Un tema central, sin duda. Y tenemos material fresco, por decirlo así. Una nota doctrinal que acaba de publicar el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Se llama Mater Populi Fidelis. Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel. Exacto. Y además, contamos con comentarios muy buenos de Rome Reports y reflexiones de sacerdotes que muchos conocemos como el Padre Santiago Martín, el Padre José de Jesús Aguilar, y también el Padre Byron. Un buen conjunto de perspectivas. Sí, la idea es clara. Queremos extraer lo esencial de estos materiales, entender bien los detallitos, los matices sobre algunos títulos marianos y, bueno, clarificar cuál es la postura oficial de la Iglesia. Ok, vamos a desempacar esto. Perfecto. Pues mira, esta nota doctrinal, Mater Populi Fidelis, no sale de la nada, ¿eh? Responde a consultas, a preguntas concretas que llegaron a Roma. Ah, mira. Sí, sobre cómo usar ciertos títulos para la Virgen. Específicamente, los que más ruido hacían eran corredentora y mediadora. Claro, esos dos. Entonces el dicasterio lo que busca es, pues, aclarar, decir qué expresiones sí reflejan bien la fe católica y cuáles podrían causar confusión. Quiere que profundicemos en las raíces, ¿no? En la Biblia, en la tradición, de dónde viene nuestra devoción a María. Pero siempre poniéndola en su lugar correcto, ¿no? Esto no se toca. Y fíjate, hay como una doble intención aquí. Por un lado, ser fieles a la doctrina, y por otro, pues facilitar el diálogo con otros cristianos, el ecumenismo. Entiendo. Y el corazón del documento, según entiendo, es la maternidad de María. Su rol como Madre Nuestra de los creyentes Justo eso. valora muchísimo esa fe sencilla del pueblo, lo que llamamos piedad popular. Ya sabes, las devociones, ir a los santuarios, el rosario, cosas tan vivas en el día a día. La nota lo llama un tesoro. Sí, lo reconoce explícitamente. Pero al mismo tiempo como que quiere poner un poco de orden, ¿no? En ciertas ideas o propuestas quizás más teológicas que a lo mejor nos pueden llevar a malentendidos. Exactamente. O sea, la nota reconoce que la gente sencilla, el pueblo fiel, muchas veces capta la profundidad del Evangelio al mirar a María como su madre. Esa confianza con la que uno acude a ella. Eso es valiosísimo. La Iglesia quiere cuidarlo, alentarlo. No se trata de apagar la devoción. Para nada. Más bien, el enfoque está en ciertas propuestas teóricas o usos muy específicos de algunos títulos que si no se explican bien, pues podrían como opacar la relación fundamental entre María y Cristo. Y eso es lo central, ¿no? Hablemos entonces de esa cooperación de María, esa participación especial en la salvación. La fe de la Iglesia siempre ha dicho que ella tuvo un papel único. Único, sí. Las fuentes que tenemos nos recuerdan pasajes clave, ¿verdad? Aquella promesa en Génesis, la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Desde el principio. Jesús que nos la da como madre. En Juan, sí. Y su oración constante con los apóstoles esperando al Espíritu Santo. Y claro, como los primeros cristianos, los padres de la Iglesia la vieron como la nueva Eva. La que desató el nudo de la desobediencia. O la Theotokos, esa palabra griega tan fuerte. Madre de Dios. Precisamente. Y fíjate, no fue una participación pasiva, ¿eh? Un documento clave del Vaticano II, Lumen Gentium, que la nota cita mucho, subraya eso. Dios no la usó como un instrumento y ya. No fue un objeto. No, ella cooperó activamente por su fe y obediencia libres. Este punto es crucial. No fue solo un canal biológico, fue una colaboradora consciente. Su corazón estaba totalmente unido al plan de Dios en Cristo. Su libertad, su fe, fueron esenciales. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si bien todos estamos de acuerdo en que cooperó de forma única, el debate ha sido sobre cómo nombrar esa cooperación, y uno de los títulos que más discusión ha generado es corredentora. Exacto. Ese título tiene su historia, ¿eh? Surge por allá del siglo XV.
Y curiosamente surge como una forma de corregir un uso que se consideraba todavía más problemático, llamarla redentora a secas. Ah, caray. Redentora, eso sí suena fuerte. Sí, bastante. Bueno, algunos papas sí usaron corredentora ocasionalmente, Pío XI, San Juan Pablo II. Este último lo mencionó como 7 veces, y lo conectaba sobre todo con el valor del sufrimiento humano cuando se une al de Cristo. Entiendo. ¿El sufrimiento ofrecido? Exacto. Pero, y esto es importante, el Concilio Vaticano II, que fue un momento cumbre de reflexión de la Iglesia, decidió conscientemente no usar este término en sus documentos principales sobre María. Lo evitó. Y ha habido figuras importantes, teólogos de peso, que han expresado, pues, serias reservas, ¿no? Así es. Las fuentes destacan mucho al cardenal Joseph Ratzinger antes de ser Benedicto XVI. Ya desde los años 90, él se opuso a la idea de definir corredentora como un dogma. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran sus razones? Pues eran razones de peso, la verdad. Decía que el significado del término no era del todo claro ni uniforme, que no se encontraba fácilmente en la Biblia o en la tradición más antigua. Y sobre todo, su gran preocupación era que podía oscurecer la verdad fundamental de que toda la salvación viene de Cristo. Que Cristo es el centro. Exacto. Incluso llegó a decir que el vocablo era erróneo porque se prestaba mucho a confusión. Y esa línea de pensamiento la ha seguido el Papa Francisco, ¿verdad? Sí, totalmente. El Papa Francisco, en varias ocasiones, se ha manifestado en contra de usar ese título. Sus argumentos van por ahí. María nunca buscó ser protagonista, nunca se presentó como corredentora. Ella siempre fue discípula de su hijo. Humilde, ¿no? Exacto, él insiste mucho. El Redentor es uno solo, Jesucristo. Y usar co, que significa junto con, aplicado a la redención, pues podría sonar como si se duplicara esa función única de Cristo, o como si se compartiera. Ok, entonces, con todos estos antecedentes, ¿qué dice finalmente esta nota doctrinal Mater Populi Fidelis sobre el título corredentora? ¿Lo prohíbe? ¿Lo permite pero con cuidado? Mira, la nota usa una palabra muy específica. Dice que considera inoportuno su uso. Inoportuno. No llega a decir prohibido o herético, pero sí desaconseja fuertemente que se use. Y las razones que da son muy claras, y van en la línea de lo que ya decían Ratzinger y Francisco. ¿Cuáles son esas razones? Primero, el riesgo real de opacar la mediación única y salvadora de Cristo. Segundo, la posibilidad de generar confusión, desequilibrio en cómo entendemos la fe. Tercero, porque necesita tantas explicaciones, tantos matices para que no se malentienda, que al final resulta poco práctico. Demasiado complicado. Y fundamentalmente, argumenta que usar ese título, aunque se haga con buena intención, en realidad no le hace justicia a la verdadera grandeza de María. Su grandeza está precisamente en ser la primera y más perfecta colaboradora, pero siempre subordinada, siempre orientada a Cristo. Como ella misma dijo en Caná, hagan lo que Él les diga. Justo. La nota lo recuerda. Su gloria es señalar a Jesús. Queda claro el punto sobre corredentora. Pero, ¿y qué pasa con el otro título que mencionaste? Mediadora. Ese como que sí tiene una historia de uso más larga, ¿no? Más extendida en la Iglesia. Sí, es cierto. El título mediadora tiene raíces más antiguas, tanto en Oriente, desde el siglo VI más o menos, como en Occidente a partir del siglo XII. O sea, sí tiene tradición. Sí, sí la tiene. Incluso, fíjate, a principios del siglo XX hubo un movimiento importante, con el cardenal Mercier de Bélgica a la cabeza, que pidió formalmente al Papa Benedicto XV que lo definiera como dogma. ¿Y qué pasó? Pues Benedicto XV no dio ese paso dogmático, pero sí aprobó una fiesta litúrgica y una misa propia en honor a María, mediadora de todas las gracias. O sea, le dio un reconocimiento litúrgico. Ah, interesante. Sin embargo, de nuevo, el Concilio Vaticano II, aunque reconoce clarísimamente la realidad de la intercesión de María, prefirió no usar el sustantivo mediadora, así, de forma sistemática. Optó más bien por usar expresiones como cooperación en la obra de la gracia o ayuda maternal. Aquí la enseñanza clave, y la nota lo subraya citando la primera carta a Timoteo, es que hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y la humanidad. Jesucristo hombre, eso es, innegociable. Absolutamente central. Y aquí está la clave para entender bien el papel de María. Su mediación,
que es real, que es única en su género, no compite con la de Cristo. Al contrario, deriva totalmente de Él. ¿Cómo es eso? Es una mediación subordinada y participada. No es que Dios necesitara a María para mediar, ¿sabes? Sino que Él, en su plan de amor, quiso asociarla de un modo muy especial. ¿Fue decisión de Dios? Exacto. Lumen Gentium lo explica muy bien. Dice que su función maternal no opaca ni disminuye la única mediación de Cristo, sino que, al revés, muestra su eficacia. Todo lo bueno que recibimos por intercesión de María brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. O sea, lejos de ser un obstáculo, su influencia nos acerca más directamente a Él. Entendido. Pero, a ver, llevándolo a lo práctico, ¿cómo podemos imaginarnos esa mediación de María si no es como la de Cristo? Si Cristo es el único puente, ¿qué hace María exactamente? La Nobis Monata y toda la tradición de la Iglesia enfatizan que la mediación de María es, sobre todo, maternal. Es la mediación de una madre. Como una mamá. Como una mamá. Se expresa a través de su intercesión constante por nosotros, ¿no? Su protección, su cercanía llena de ternura. Los ejemplos del Evangelio son clarísimos. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en las bodas de Caná, su intervención es discreta pero súper eficaz. Le dice a Jesús la necesidad, no tienen vino. Y confía en que Él hará algo. Exacto. O su presencia al pie de la cruz. Ahí Jesús, en un acto de amor increíble, nos la entrega como madre en la persona de Juan. Ahí tienes a tu madre. Es esa cercanía, esa solicitud de mamá la que caracteriza su modo de mediar. Entonces, si corredentora es inoportuno y mediadora, necesita muchos matices. ¿Cuáles son los títulos que la Iglesia sí prefiere o recomienda para hablar de este papel de María? El concilio y esta nota favorecen claramente los títulos que subrayan su relación maternal, que deriva directamente de ser la madre de Dios, claro. Como por ejemplo, Títulos como Madre en el orden de la gracia, o Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Estos resaltan esa función única que tiene, dar a luz y cuidar espiritualmente a los hermanos de su Hijo, que somos nosotros. es interesante también cómo la nota, parece querer prevenir ciertos malentendidos que a veces, se cuelan en la piedad popular. Quizá por un exceso de entusiasmo, pero mal enfocado, ¿no? Sí, es muy cuidadosa en eso. Advierte, por ejemplo, contra la idea de imaginarnos a María como si tuviera, no sé, un depósito de gracia propio separado del de Cristo. Como si ella fuera la fuente. Exacto. O como si fuera ella la fuente última de la gracia, ¿no? La fuente es siempre Dios Trinidad. Él nos justifica, nos da su vida directamente. La gracia nos viene de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace María? Ella interceda por nosotros con su oración poderosísima. Y sobre todo, dispone nuestros corazones para recibir esa gracia. Su acción es dispositiva. Dispositiva. ¿Qué significa eso? Que prepara el terreno, nos ayuda a abrirnos al don de Dios. Por eso se resalta tanto su figura como la primera discípula, el modelo perfecto de fe, de escucha de la palabra, de confianza total. Como en Guadalupe. Claro, el ejemplo de Guadalupe es precioso en este sentido. Las palabras de María a San Juan Diego: no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿No estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? Eso expresa perfecto esa cercanía maternal que nos dispone, que nos prepara para acoger el amor de Dios en Cristo. Hemos visto la postura oficial, las razones del dicasterio. Pero claro, un documento así no cae en el vacío, ¿verdad? Genera conversación, ecos, distintas lecturas dentro de la misma Iglesia. Sí, y es muy interesante ver cómo diferentes voces están procesando esta nota, según las fuentes que manejamos. Es importante escuchar esas voces para tener el panorama completo, ¿no? Siempre presentándolas de manera equilibrada, claro. Exacto. Reflejan la riqueza y a veces, también la tensión que hay en el pensamiento teológico y pastoral. Por ejemplo, está el padre José de Jesús Aguilar. Él en su análisis insiste mucho en que esto no es una novedad radical, que es más bien una clarificación necesaria. Para evitar confusiones. Justo. Pone el ejemplo de un canto popular en Chalma que, dice él, sin mala intención, podía sonar como si María estuviera por encima de Cristo. Él ve la nota como una ayuda para eso, para reafirmar con fuerza: Cristo único Redentor y María grandísima pero intercesora.
Y aprovecha para recordar los 4 dogmas marianos que ya están definidos, que son la base sólida: maternidad divina, virginidad perpetua, inmaculada concepción y asunción. Es una lectura que subraya la continuidad, la necesidad de precisión para una piedad sana. Luego, por otro lado, tenemos al padre Santiago Martín. Él adopta una postura más interrogativa. Plantea preguntas que dan que pensar. ¿Cómo cuáles? Pues se pregunta si era el momento más oportuno para sacar esta nota, qué impacto podría tener en la unidad, sobre todo en grupos con una devoción mariana muy fuerte ligada a estos títulos. Cuestiona el timing y el impacto pastoral. Sí, también se pregunta qué tan fuerte es hoy el argumento ecuménico, y si la nota no cierra un poco rápido un debate teológico que él cree que todavía estaba abierto. O sea que el debate teológico podría continuar. Exacto. Menciona, por ejemplo, que no se toca el pasaje de Colosenses donde San Pablo habla de completar en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, un texto que a veces se usa para hablar de la cooperación en la redención. Y termina con una pregunta fuerte: ¿a quién beneficia o perjudica esta nota? Una perspectiva más crítica entonces, no tanto del contenido doctrinal, sino de la oportunidad, las consecuencias, el manejo del debate. Y fíjate que hay una tercera perspectiva, la del padre Byron, un sacerdote millennial. Él le da una mirada desde el derecho canónico, que es muy útil. Interesante. ¿Qué dice? Explica cómo debemos recibir un documento como este. Señala que no tiene el peso de un dogma de fe. Eso exige un asentimiento absoluto. Ni siquiera es una enseñanza definitiva. Es lo que se llama magisterio auténtico no definitorio. Ok, ¿y eso qué implica para nosotros, los fieles? Como una actitud de humildad, de obediencia filial hacia lo que enseña el magisterio, aunque reconoce que el debate teológico académico puede y debe seguir para profundizar en estos misterios. Ok. O sea, respeto y disposición a acoger la guía, pero distinto de la fe que le debemos a un dogma. Es una aclaración canónica muy útil, la verdad. Ayuda a poner el documento en su lugar. Sí, totalmente. Entonces, tratando de recoger todo esto, ¿cómo podríamos resumir el mensaje central, la intención profunda de Mater Populi Fidelis para quienes vivimos nuestra fe católica? Pues yo creo que la nota intenta mantener un equilibrio muy importante. Por un lado, quiere reafirmar con toda claridad la grandeza incomparable de María. Es la Madre de Dios, es nuestra Madre, la primera, la más perfecta discípula, la colaboradora única en la obra de su Hijo. Su lugar es altísimo, ¿no? Inigualable entre las criaturas. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, y con la misma fuerza, quiere proteger celosamente la centralidad absoluta y la unicidad de Jesucristo. Él es el único Salvador, el único Redentor, el único Mediador. Y lo fascinante aquí es entender que toda la grandeza de María viene de Cristo y nos lleva a Cristo. No hay competencia posible. Es imposible. Y por eso la recomendación específica de evitar el título corredentora. Exacto. Busca precisamente eso. Proteger esa centralidad de Cristo. Evitar cualquier sombra de confusión, cualquier idea de que María añade algo esencial a la redención, que ya es perfecta y completa en Cristo. Quiere asegurar que nuestra devoción a María, que es un tesoro, y la nota lo dice al final, valorando esa piedad popular que acude a ella con tanta confianza, esté siempre bien orientada. Siempre cristocéntrica. Y la mediación de María, entenderla bien. Entenderla en su dimensión propia. La intercesión de una madre, la ayuda maternal, esa participación subordinada totalmente dependiente de la única mediación de su Hijo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues para quienes formamos parte de la Iglesia y buscamos vivir nuestra santidad en medio del mundo, este tipo de clarificaciones doctrinales son importantes, ¿no? Nos ayudan a entender mejor lo que creemos, a afinar nuestra fe. A crecer en la fe. Sí, nos invitan a amar y venerar aún más a María, reconociendo su papel único, singularísimo en la historia de la salvación, pero sin caer en exageraciones o confusiones que, al final, pues ni honran a María ni glorifican a Cristo como deben. Se trata de vivir una devoción mariana profunda, sí, arraigada en la Escritura, en la tradición, pero siempre con Cristo en el centro. Y quizá, como una última idea, algo para la reflexión personal. Podríamos preguntarnos, al profundizar en estas precisiones, en cómo hablamos de María, ¿cómo puede esto purificar y enriquecer nuestra propia relación personal con Jesucristo, nuestro único Salvador?
Buena pregunta. ¿Y cómo puede fortalecer nuestra relación filial con ella? Viéndola no solo como intercesora poderosa, sino como el modelo perfecto de fe, de humildad, de entrega total a la voluntad de Dios. ¿De qué manera esta claridad doctrinal nos impulsa a una devoción mariana más auténtica, más evangélica y, pues, en definitiva, más transformadora para nuestra vida cristiana, ahí, en medio del mundo? Una excelente invitación a seguir reflexionando, en lo personal y también en comunidad. Muchísimas gracias por la escucha en esta exploración de Mater Populi Fidelis. Ojalá este análisis sirva para apreciar más la riqueza y el equilibrio de nuestra fe católica. Hasta la próxima.